restauración oligárquica de 1955. Y las restauraciones oligárquicas no solamente se caracterizan por un empobrecimiento general de la sociedad en términos materiales, sino también por una creciente dificultad de debatir, lo que nos torna más empecinadamente militantes, las cuestiones fundamentales, y de adquirir la literatura con la cual tenemos que nutrir nuestra mente para poder superar el mal trago y el mal momento que nos toca vivir. Yo creo que Spili, una de las obsesiones de Jorge Spilimbergo, que se nota en este libro también, es cierto todo lo que comenta Pablo, no tengo realmente nada que agregar, salvo que en realidad este no es un régimen oligárquico puro, es un régimen oligárquico sumamente impuro, que ha cambiado París por Miami, o sea, ha cambiado la burguesía imperialista por la mafia de Miami. Esto, también es cierto, la burguesía imperialista también se ha convertido en una gran mafia planetaria, pero ha cambiado París por Miami. O sea, no es puro, o sea, no tiene ni siquiera los rasgos. Qué mal gusto. Sí, claro, pésimo, claro, no, es cierto, rigurosamente. Habiendo tantos lugares interesantes en Estados Unidos, eligen Miami. París vale mucho más que una pizza. Mucho más que una pizza. Se demuestra que son de otra generación. Claro. No me distrae. Creo que una de las grandes obsesiones de Jorge Luis Spilimbergo, que también figura en este libro y también forma parte de la crítica, que él consideraba una, discúlpenme los términos elevados, una crítica inmanente, es decir, una crítica que surgía desde adentro mismo del desarrollo del pensamiento socialista en la Argentina y precisamente culminaba en la preparación de esa posibilidad de amalgamar la experiencia histórica del pueblo argentino con las ideas socialistas, que efectivamente son importadas, tal como el castellano es importado, tal como el nacionalismo de derechas utilizó ideologías importadas para sus propias teorías. No es que por ser importado sea malo, el tema es que no nos aplaste con este fenómeno que Spilimbergo, no aquí, pero en otro lado, decía que era que todo aquello que en Europa tenía color blanco acá se volvía color negro, y todo lo que ahí tenía color negro acá se volvía color blanco por el mero hecho de atravesar el océano, y que en realidad la expresión ideológica del carácter semicolonial de nuestro país. Decía Spili, por ejemplo, el liberalismo, decía que en Europa fue una herramienta ideológica para fomentar el desarrollo industrial. En el Río de la Plata fue una herramienta ideológica para impedir el desarrollo industrial y promover el atraso agrario, el atraso agroexportador. Daba ese ejemplo. Bueno, en esa lucha, efectivamente, en cierto modo, la izquierda nacional todavía no ha encontrado el camino para lograr un entronque franco y crecientemente aceptado por las grandes mayorías argentinas. Lo cual toca una de las obsesiones de Spilimbergo en el momento en que este libro se redactó en 1969 y se editó en 1969 y después se volvió a editar en 1974. Spilimbergo planteaba, para ser exacto, 15 días después del Cordobazo, en el prólogo inicial del libro, que si me permitís voy a mirarlo un segundito, hacía un planteo que puede sonar muy duro, pero que la experiencia posterior hace pensar que no era tan duro, sino simplemente estrictamente realista. Él empezaba planteando que los contenidos inherentes al peronismo, o sea, lo que es el peronismo, lo que era el peronismo, digamos, histórico, satisfacen un momento de la evolución del proletariado en la Argentina, claramente, o sea, claramente la expresan. Pero, dicen, no corresponden a las necesidades tácticas ni estratégicas de las clases medias. Quiero recordar, esto está escrito 15 días después del Cordobazo, es muy importante este dato. Por lo demás, la confluencia de ambas clases en el peronismo, y esta es una hipótesis que puede darse, en ese momento podía darse, después se dio, decía Spilimbergo que no realizaría el Frente Nacional Revolucionario bajo la jefatura del proletariado, es decir, le estaba hablando a aquellos que querían convertir al peronismo en movimiento socialista, sino la impotencia de todos, bajo la jefatura indirecta pero dura del nacionalismo inglés.
5 años después, en 1974, Strindberg decía que no podemos, a la luz de notorias experiencias recientes, sino confirmar esa apreciación. Bueno, esto yo creo que es el drama de la Argentina, que Strindberg toca también en este libro como crítica inmanente a la izquierda, que cuando no intenta suplantar sarmientinamente al peronismo por un socialismo de cartón pintado y de corte y confección, intentó sistemáticamente trasvasar e infundir al peronismo una característica que el peronismo no tenía, digamos, una característica que no tenía, que era ser justamente un partido de izquierda, en el sentido que se entiende un partido de izquierda dispuesto, por ejemplo, a expropiar a la oligarquía argentina. Era y es indudablemente la expresión más clara y firme, digamos, más avanzada de la lucha por la liberación nacional de los argentinos, y en ese camino obtuvo logros que ningún otro movimiento de liberación nacional obtuvo jamás en ningún lugar del mundo. Pero, digo, un ejemplo simbólico, el peronismo fue, que yo sepa, el único, incluyendo a la Unión Soviética, el único gobierno popular que puso en las embajadas agregadurías obreras. Creo que ningún otro lo hizo. Había agregadurías obreras, había representantes del proletariado argentino en las embajadas de la Argentina en todo el mundo, lo cual es un paso gigantesco para los trabajadores argentinos. Y en realidad es un ejemplo mundial que después no se siguió, pero digo, Cuba nunca tuvo eso, por ejemplo. Cuba nunca tuvo agregadurías obreras, o aunque sea agregadurías de peladores de caña. Saltarse el paso histórico de construir un partido socialista que no fuera un partido socialista de izquierda, cipaya y, digamos, expresión teórica con las herramientas del marxismo de las condiciones de la dependencia, porque la idea de que la lucha de clases que iba a salvar a la Argentina tiene que tener lugar en otro país, es la expresión ideológica con un ropaje de izquierda y la idea de que la Argentina no puede tener una economía propia, sino que depende para su existencia de cosas que suceden en el resto del mundo, y por lo tanto marca una dependencia intelectual y afectiva que castra a esa izquierda para poder engrampar con el pueblo argentino, tal como la burguesía, que cree que es más importante y mejor el banco imperialista, que le cobra una tarifa, una tasa de interés espantosa, es mejor que ese negro de mierda que está en la comisión interna y me obliga a mí a pagarle mejores sueldos. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, que la izquierda nacional no haya logrado hacer entender a la izquierda, digamos, tradicional, o cipaya, como dijo Strindberg en una genial síntesis en su momento, esta cuestión derivó en que muchos compatriotas, especialmente de origen de clase media, digamos, revolucionaria y progresista, intentaran hacer un atajo, que es convertir al peronismo en aquello que ellos no sabían construir. Los resultados están a la vista, y lo digo con respeto y aprecio, y al mismo tiempo con preocupación y dolor. Ese intento cuajó o se integró más que cuajó, porque no es que fuera responsabilidad, pero sí se integró a la espiral de violencia a la cual fue empujado el movimiento nacional en 1974-75, que derivó finalmente en la restauración oligárquica en 1976. Y voy a decir algo que espero no ofender a nadie, también cuajó en la antítesis formal, pero identidad material, de lo ocurrido con la aceptación de ciertos parámetros democratistas por parte del movimiento nacional en los últimos 12 años de gobierno del kirchnerismo, que si bien se oponía ideológicamente, con razón además, a la idea alfonsinista de que con la democracia se come, se vive y no me acuerdo de otra cosa más, se come, se cura y se educa, actuó muchas veces como si esa crítica fuera meramente formal, y por ejemplo, digo, no encaró decididamente aquellas tareas que en su momento el propio general Perón, el nacionalista burgués, había encarado en torno a la constitución de la base de industria pesada que todo país necesita, esto lo comenté en otra reunión, para poder decirse realmente independiente en materia de política económica. Entonces, los interrogantes abiertos
y las respuestas a las preguntas viejas que Spilimbergo plantea en apelación al socialismo en la Argentina de 1962, de 1969, 1974 en este libro, siguen abiertos, y las preguntas y sus respuestas siguen siendo tan válidas hoy como en esa época. Es completamente cierto lo que dice Pablo, que francamente la izquierda nacional no se ha tomado desde este momento, desde la época en que Spilimbergo escribió esto, el trabajo de seguir haciendo una tematización conceptual, aunque sí... Por ahí Roberto Ferrero. No, sí, no, para. Aunque sí hizo trabajos de crítica política, y algunos de crítica política de alto nivel, como por ejemplo los que hizo Roberto Ferrero, pero no hubo una tematización conceptual que siguiera dando cuenta de cómo este pensamiento de la izquierda cipaya se iba transmutando en diversas formas de alienación entre la izquierda y el pueblo argentino. A tal punto que seguimos ahora con las restauraciones oligárquicas, es decir, esta es la cuarta. No es fácil, Hay, por supuesto, una responsabilidad dentro del peronismo del movimiento nacional burgués como tal, que podemos discutirla o no discutirla. Ahora, también hay una responsabilidad de la izquierda peronista. Y una responsabilidad no menor de no terminar de comprender justamente que lo que hace revolucionario el peronismo no es el carácter de justicia social, sino el carácter de nacionalismo democrático que busca la soberanía plena del país. Obviamente, está muy bien la justicia social, no seré yo quien, hijo de una familia pobre que gracias a la movilidad social ascendente del peronismo llegó a ser un profesor universitario, yo no estoy en contra. Lo que afirmo es que lo que caracteriza al movimiento nacional es la defensa acérrima del interés de la patria, que es el interés del pueblo, pero ante todo es el interés de la patria, es el carácter nacional de la cuestión. Y que no alcanza con ser justiciero para ser de izquierda. No sé si me explico lo que quiero decir. Porque justicia también hacen de esa manera, y esto es muy bruto, pero es verdad, las damas de beneficencia, que son gente rica de buen corazón, que reparte, pero no con un objetivo político, mejor dicho, con un pésimo objetivo político contrario a nosotros. Pero la izquierda nacional lo que busca con respecto a esta cuestión es tomar todo lo que se ha hecho, que es inmenso y gigantesco, y superarlo dando un paso político más. Como siempre les digo a los compañeros, nuestra única diferencia con la izquierda peronista y con el gobierno peronista en general es que nosotros estamos dispuestos a cortarle la víbora a la yarará oligárquica, poniendo en tela de juicio los títulos de propiedad que tiene, sus títulos de propiedad. Claro, directamente, vamos a decirlo claramente, sus títulos de propiedad. Es difícil entender la revolución que significó culturalmente para el pueblo argentino, cosa que la izquierda nacional puede hacer sin por eso abandonar su característica de izquierda, sin ocultarla, sin sacarse de encima cuestiones que molestan en la táctica interna y fundamentalmente sin entrar en el internismo terrible que viene aquejando el movimiento nacional y que fue el motivo central por el cual este tipo está hoy en el gobierno, haciendo que en la literatura que se reparte en los aviones de Aerolíneas Argentinas, mientras viva Aerolíneas Argentinas, que si sigue viviendo va a ser por la lucha de los trabajadores, se hable de las Islas Malvinas como las Falkland Islands. Hasta eso hemos caído en la derrota. Y vamos a caer más, hasta que le paremos las patas. Bueno, Spilimbergo, al escribir el socialismo en la Argentina, le llama la atención a toda la izquierda argentina sobre la necesidad de hacer una superación dialéctica de su propio pasado. Si bien es cierto que no la hemos seguido tematizando,